Esta es la historia de un colega, maestro de joyería y dueño de una joyería, en el cual termina siendo despedido de su propia joyería por su propia estudiante. Llega esta historia debido a que la vez pasada yo les comenté a ustedes mi peor momento en la joyería aquí vivido en los años que llevo. Entonces esta persona escucha mi historia y me contacta, me busca para comentarme su peor momento en la joyería. Es importante que conozcan esta historia porque eso que le pasó a él, nosotros necesitamos revisar cómo estamos nosotros para que eso a nosotros no nos suceda. Y esto te lo digo porque esa persona que lo termina él despidiendo, sacando de su propia joyería, al final todo fue legal. No hubo un problema como que de fraude, no hubo nada de eso. Simplemente todo se vino dando por culpa de lo que esta persona tenía dentro de su formación, de cómo él creía que podían ser las cosas, pero que al final, por no tomar ciertas medidas, termina siendo él mismo despedido. Esta historia comienza así. Esta persona le daba clase a muchas personas. Él tiene un conocimiento bastante amplio de la joyería y era maestro. Lo contrataban las alcaldías de su ciudad para enseñarle a todas estas personas. Y también tenía su joyería, tenía su punto de joyería dentro de un lugar central y que ya era reconocido. Precisamente entre sus estudiantes había una alumna que, por cierto, se presenta de él y le presenta la siguiente propuesta. Y es que le dice que él tenía un buen producto y que ella quería vender ese producto. El profesor empieza a ver una propuesta atractiva porque a quien no le interesa vender sus productos o encontrar aliados que puedan vender nuestras creaciones. Entonces, aquí es en donde esta persona viene y revisa que él tiene ya su joyería, él ya tiene su punto de venta, pero resulta que estaba pasando por un momento crítico en donde la persona que le atendía su joyería ya no le podía atender. Él prácticamente se encontraba como que entre la espada y la pared, en donde tenía su joyería, en donde estaba pagando el arriendo, pero que no tenía quien le administrara su joyería, no tenía quien le vendiera y le tocaba pagar todos los gastos como el arriendo. Entonces encuentra la propuesta de esta muchacha para vender y él prácticamente hace un negocio con ella. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a vender joyería. A él le encanta crear, le encanta hacer cosas diferentes. Y que si tenía una persona en la joyería que se encargara de proyectar todas esas ventas, de mostrar y hacer muchas cosas, pues ahí a ellos les convenía porque él iba a producir y ella iba a vender. Entonces a ella le pareció interesante el trato. Bueno, ella llega a la joyería, recibe sus productos, a cargo del arriendo, se hacía cargo también de la venta y también de tomar toda la producción que le hacía el joyero a ella. A ella le convenía porque ella no contaba con una persona que le pudiera proveer del producto. Además, que ya encontraba un punto de joyería con vitrina y todo incluido. Entonces, para ella, pues simplemente lo único que tenía que aportar era sus horas de trabajo para vender, sus ganas de innovar, que incluso llegó con todas, llegó hasta con cambio de nombre, llegó con una marca ya creada por ella misma y con muchas ideas innovadoras para poder vender todo ese producto. Entre eso se convirtió en la cara de la marca, se creaba muchos videos y mostraba el hacer, el cómo se hacían las joyas y este mismo joyero incluso le ayudaba para esto. Él mismo grababa los diseños, cómo lo hacía, los procesos y todo eso lo subían a redes sociales. Ella prácticamente era la cara visible de esta nueva marca de joyería y todo al principio marchaba súper bien. ¿Por qué? Porque ya este joyero
que tenía un local que se había convertido en un gasto porque tenía que pagar el arriendo cuando no estaba vendiendo. Entonces, al encontrar a esta muchacha, se aliviaba de ese gasto que tenía que pagar por el arriendo de esa joyería. Le tocó contratar más personas para que le ayudaran en la producción y producía al mes hasta 2 kilos de joyas. De verdad que le estaba yendo muy bien con toda esa producción. Pero ¿qué pasó al final? Este acuerdo, ¿por qué se derrumbó? ¿Por qué todo cayó? Un día él sintió que su producción estaba bajando. Ya esos 2.000 kilos que estaba haciendo ya no llegaban a los 2.000 kilos. Entonces él salió de su taller de producción y fue a visitar la joyería a ver qué pasaba. Y se dio cuenta que dentro de las vitrinas ya todas las joyas no eran las que él producía. Había un grupito de joyas que no habían sido fabricadas por él. Aquí ya las cosas se empezó como que a caminar mal. Y él obviamente reclamó, ven acá, estas joyas que hacen aquí, yo soy tu productor, yo soy el que hace las joyas. Incluso todos los diseños con que te ha ido bien, con que has vendido, o sea, te los estoy dando yo y te los entrego. Entonces esta chica viene y le dice, bueno, la verdad es que otro joyero vino, me entregó esas joyas y yo las puse aquí en la tienda y las quise vender para ganar más. Me parecieron bonitas también. Obviamente esto no le convenía a él porque ya iba a recibir otros productos, ya se iban a vender joyas que no eran de él. Entonces todo esto con el tiempo se fue multiplicando. Ya ella empezaba a tener más producciones, estaba incluso ennoviada con otro joyero que incluso montó su propio taller de joyería. Entonces, monta su propio taller de joyería, producen sus propias joyas y adivinen qué, la joyería la toman para mostrar la producción de su propio taller, del taller de su novio. Ay, entonces, esta persona que le había entregado la joyería con vitrinas y todo, resulta que se quedó como que sin producir. De esos 2.000 kilos de joyas, ya solo hacía 200 gramos, 100 gramos al mes. Le tocó despedir a sus joyeros, a sus colaboradores. La idea era que siempre pudieran trabajar juntos, pero resulta que ya las cosas no cuadraban. Después de estos desacuerdos, él termina obviamente muy molesto con ella. Ella lo termina prácticamente sacando de su lista de proveedores. Y adivinen qué, aquí es cuando él termina despedido de su propia joyería, en donde él al final lo único que pudo hacer fue llevarse sus propias vitrinas de allí. O sea, tomó sus vitrinas y se las llevó. Y fue lo único que pudo llevarse, porque los diseños y todo ese trabajo que él había hecho durante años para ella, todo eso quedó en manos de la marca, en manos de la persona que representaba esa joyería. Les confieso que al principio no veía o no encontraba como ganas de contar esta historia, pero después de que le hice el siguiente comentario, ahí sí como que me dieron ganas de compartir esta historia con ustedes. Y lo que le comenté fue lo siguiente. Mira, yo lo que veo ahí es que esta persona termina siendo dueña y administrando toda una joyería que tú antes tenías, pero que al final ella tenía todo el derecho de hacerlo, independientemente de que haya faltado a ese acuerdo inicial. Yo creo que eso no tiene cárcel o no hay una manera de demandar eso, porque al final ella tomó una decisión empresarial y a ti te faltó algo que ella sí tuvo. Tú no tuviste mentalidad de empresario y ella sí tuvo una mentalidad de empresario. ¿Cómo así? Tú eras el que debía tener la posición de despedirla a ella y no ella a ti. Es que tú le diste todo. O sea, la joyería era tuya,
pero tú le diste todo el mando a ella. Ella como empresaria que piensa en ganar más, simplemente con el tiempo encontró un proveedor que de pronto le facilitaba un poquito mejor las ganancias y que ella simplemente le tocó decidir entre ganar más o romper el acuerdo inicial con su antiguo proveedor. Y ella pensó más en esto, como la mayoría de los empresarios, que yo creo que no es ilegal. No sé si podríamos decir que moralmente no está bien o no está mal. Él viene y me cuenta, pero ante los ojos de Dios, eso no está bien. Y yo le comenté también que sí, pero acuérdate que tenemos un Dios que si tú le pides perdón, Él te perdona. Entonces, allá arriba hay alguien que ve todas las cosas, pero todas las personas, todos nosotros cometemos errores. Pero resulta que si nosotros nos damos cuenta de nuestros errores, terminamos pidiendo perdón y es algo que podría vivir ella, pasarle a ella, simplemente reflexionar y encontrarse con la situación que vivió y hasta, ¿por qué no?, terminar pidiendo perdón y al final. Por eso no voy a meter a Dios aquí ni echarle la culpa a que Dios sí y que Dios no, sino más bien echarte la culpa a ti por no asegurarte cuando todo esto inició. Es que este es el problema de nosotros los joyeros. Sí, nos encanta producir, hacer cosas muy hermosas, muy lindas, y a veces diseñamos hasta mejor que los propios diseñadores y dueños de joyería, pero no tenemos mentalidad de emprendedor o de empresario. No nos educamos, no nos formamos empresarialmente y por eso terminamos viviendo situaciones como esta. ¿Qué opinan ustedes de una situación como esta? ¿Ustedes creen que a nosotros los joyeros también nos hace falta formarnos, educarnos empresarialmente y que no tengamos que vivir inocentadas y tener unas vivencias como esta, que al final tal vez él se molesta mucho con esa persona, pero yo creería que la culpa aquí es más de la persona que permitió todo eso por desconocimiento, que incluso por la misma persona que terminó haciendo ese contrato, ese acuerdo con él, y que al final simplemente tomó la decisión de simplemente despedirlo a él y seguir con su joyería, seguir con su camino de vida y produciendo y echando para adelante su propia marca.